Ahora sí, amigos, ya de equipo completo. Comenzamos este segundo tramo con una invitada aquí en piso. Es la periodista María Urruzola. Desde hace una semana corta, además, ha sido objeto de solicitudes de colegas de todo tipo, porque ha publicado un libro gracias a una invitación de la editorial Planeta que ha denominado Huidobro sin arrepentimientos. Sobre la figura, obviamente, del exministro de Defensa, o, como ella le gusta puntualizarlo en su primera etapa, son varios los Fernández Huidobro que conocimos, todos dentro del mismo envase. Y ella los destaca justamente cuando habla de su fallecimiento. Con él murió un legislador famoso por sus ácidas, informadas y originales intervenciones en el Parlamento, capaz de latigazos conceptuales intimidables. Con él murió uno de los impulsores de la legalización del cannabis, opositor acérrimo al aborto y desdeñoso descalificador de la diversidad sexual. Con él murió un hombre que dedicó los últimos 5 años de su vida a alejarse definitivamente de sus compañeros políticos y acercarse ostentosamente a quienes habían sido sus enemigos y sus verdugos. Da otros datos. María Urruzola escribe con enorme amenidad tradicionalmente. Creo yo que salvo cuando se pone a probar las cosas en el libro y necesita tener el rigor de la prueba, y ahí el libro pierde ritmo. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, me alegro que lo hayas leído, porque este libro parece tener la virtud de generar un gran terremoto, y muy poca gente lo leyó en el momento del terremoto, incluidos muchos colegas que en realidad debaten a partir de sus prejuicios y no de lo que el libro dice. ¿Qué prejuicios tenía María Urruzola cuando empezó la investigación? Muy poco. Yo lo cuento al final del libro, que en realidad yo tenía, como creo que la inmensa mayoría de los uruguayos, imágenes sueltas de Huidobro, sobre todo de sus últimos años como ministro de Defensa, en el que él se encargó de ser como un personaje desagradable, crítico, insultante con las organizaciones de derechos humanos, con todos aquellos que decían algo que a él no le gustaba y que él consideraba que era territorio de opinión de solo algunos. Entonces inmediatamente salía con la descalificación, que es lo que ahora están haciendo conmigo. Pero bueno, yo tenía esas imágenes de Huidobro. Y tenía también, como había leído, por ejemplo, la nota de Blixen, una nota que creo que salió cuando él murió, en el cual Blixen dice cuántos Huidobros hubo en un solo Huidobro. Un poco esa imagen que teníamos todos. Entonces yo me planteé a mí misma que si en realidad yo, que soy una mujer de los medios, que soy periodista, que tengo un nivel de información más o menos medianamente alto, sabía tan poco de Huidobro, de su verdadera historia, de su larga historia, entonces probablemente la mayoría de la gente supiese tan poco como yo. Y cuando decidí aceptar el libro, porque en realidad yo sabía, no tenía muchas ganas al principio, porque yo sabía que en realidad era meterme en territorios oscuros, pero bueno, después el bichito del periodismo es como, ¿no? Cuando decidí aceptar el libro, lo primero que hice fue dedicarme a leer sus intervenciones en el Senado, y estuve semanas solo leyendo a Huidobro, porque en realidad yo me dije, no voy a empezar buscando lo que otros han dicho de él. Voy a empezar por él mismo, porque Huidobro fue un hombre que habló mucho y que escribió mucho. Y que por lo tanto, si uno quiere saber lo que Huidobro pensaba de la vida, uno lo lee a él con sistematicidad, que es una cosa que yo tengo. Cierto. Y entonces uno se hace una composición de lugar a partir del propio Huidobro. Pero no contradice eso, y no quiero discrepar por ese lado, capaz que por otro lado sí, el hecho de que hay algunas declaraciones que parecen ser de un Huidobro y otras de otro Huidobro. Sin duda. Hay una, por ejemplo, que se pone como acápite al comienzo del libro, que seguramente sería lo que dice el dicho, borrar con una mano, con el codo lo que ha escrito la mano, ¿verdad? Sí. En realidad yo creo que sí, que efectivamente hubo muchos Huidobros, pero en realidad todos tuvieron un eje, una línea
de conducta básica que no cambió. Yo no creo que Huidobro haya cambiado, yo no creo que haya pasado a ser un traidor, por ejemplo. Entonces eso fue evolución y no traición. Eso fue, claro, cambio, como todos los seres humanos vamos cambiando. Él tenía como algunas ideas fijas desde joven. Estamos hablando de un hombre que tuvo 50 años de actividad en la vida política uruguaya, es decir, fue un hombre que determinó muchísimas de las cosas que hoy suceden en el presente. Es decir, es una figura muy importante. Y yo creo que fue un hombre que tenía como incipientemente algunas ideas cuando empezó siendo muy joven, a los 19, 20 años, y que esas ideas las fue perfeccionando, las fue desarrollando, las fue madurando y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Por eso yo creo, por ejemplo, que no es lo mismo un Huidobro que un Amodio. Amodio fue un hombre que negoció su salvación a cambio de yo qué sé qué y se fue. Este es un hombre que en realidad fue cambiando o fue retocando o fue acomodando, pero que siempre se quedó. Entonces me parece que eso hace una diferencia. Yo creo que es verdad que hubo muchos Huidobros y yo intenté hacer como la semblanza de todos ellos juntos. Hay gente que ha dicho, bueno, pero ese libro es un corta y pegue. Bueno, me dio bastante trabajo para hacer un corta y pegue. Sabes que yo te confesaba que no leía el libro, estoy al tanto de la polémica. Sé bien de confesar, porque en realidad me parece que si no, ¿sabés lo que pasa? Sí. Que mucha gente que son referentes intelectuales en este país, periodistas, políticos, intelectuales, han salido a opinar sin leer el libro. Entonces, eso denota una sociedad con una superficialidad intelectual. Lo que ocurre es que trascendió la polémica varios días antes de que el libro se editara. Bueno, pero ¿cuánto te lleva ir a la librería y comprar un libro? Anda girando por las redes. Sí, hay es cierto, está disponible ahora. Esto que hay algunos creen que ha sido hackeado. ¿Es hackeado? Ahora, sí, bueno, no sé, en realidad no sé, lo deberá buscar delitos informáticos. Pero cuando tú decís, hay varios Huidobro, ¿no? Y obviamente apelo a lo que averiguaste, a lo que investigaste, no es siempre el mismo. Es decir, por ejemplo, te criticaron desde el prejuicio, y quizás el mío también lo sea, pero inverso. Cuando decís que se pasó ostentosamente, se acercó a quienes habían sido enemigos y verdugos, también fueron sus socios. En más de una oportunidad. Lo fueron en la década del 70, en algún periodo de acercamiento. Lo fueron en la década del 80, 90. Pero todo eso está escrito. La generación de Huidobro de la Revolución Cubana en América Latina empezó, los que decidieron tomar las armas, ¿no? La generación de Huidobro de la década del 60 empezó creyendo tal vez que era posible hacer una revolución en contra del ejército. Ya en esa época la Tercera Internacional, que eran los comunistas y los socialistas y otra gente, decía que no se podía hacer la revolución en contra del ejército, que había que ganarse a una parte del ejército. Yo cito en el libro un texto de la Tercera Internacional del año 1922 y a Lenin para demostrarle a la gente que en realidad hay una cantidad de cosas que sucedieron en la historia de la izquierda del Uruguay que no se inventaron acá, que vienen de una tradición, como viene de la tradición anarquista, los asaltos de expropiación. ¿El cambio, Messina? Pero hay libros escritos sobre los anarquistas que asaltaban en el Río de la Plata, que asaltaban el sistema, ¿no? Es decir, y además militaban bajo la consigna anarquistas expropiadores. Claro, expropiaban al sistema, que en realidad ellos sostenían que el sistema nos expropia cotidianamente nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Entonces, es una postura política. No podemos ahora fingir demencia de que no conocemos la historia política del mundo. Es que yo creo que hay mucha gente que no la conoce esa etapa. Perfecto. Si esa gente tiene 30, 40 años, yo estoy dispuesta a hacer un trabajo pedagógico y ayudarlos a entender. Ahora, si esa gente son intelectuales de 60, 70 años, como algunos dirigentes políticos que salieron a hablar sin haber leído el libro y desconociendo que hay una historia de los anarquistas que empezó en Francia en el siglo XIX, entonces no pueden ser intelectuales de referencia para la sociedad uruguaya, porque se comieron varias
materias, ¿no? Urruzola, hija y nieta de Camborio, si se me permite, María Urruzola fue convocada por la editorial Planeta justamente para escribir este libro. Luego de que la propia Planeta le reeditara El huevo de la serpiente con una información anexa que completa y complementa unos cuantos años después la primera peripecia, cuando María Urruzola denuncia y visibiliza una red de trata de personas, en este caso de mujeres, que eran llevadas a ser prostituidas en Italia, fundamentalmente. Ahí aparece entonces el interés de la editorial. María Urruzola dice en un primer momento, a mí me dio trabajo decir que sí. ¿Qué fue lo que apareció para que María Urruzola finalmente dijera, sí, lo voy a hacer? ¿Qué apareció en la figura de Huidobro, en la investigación periodística? Porque cuando yo decía hija y nieta de Camborios, hablaba de la afiliación política paterna y de cierta rivalidad histórica, ya que hablamos de contextualización, pero no, entre comunistas y tupamaros o entre bolches y tupas, que es algo que también se cita. Rivalidad que en realidad hoy día los terminó teniendo juntos en un mismo sublema en el Frente Amplio, o sea que esa rivalidad no existe más. Están juntos en el Frente Amplio, votan juntos, o sea que esa rivalidad se disipó en ¿Pero el esa aire. no es práctica? No, a mí lo que me motivó es... ¿Me lo cuenta luego de la pausa? ¿Cómo no? Gracias, Urruzola. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe this.